Vamos a estar recreando este dashboard interactivo en el cual cuenta con visualizaciones que representan las ventas de pizzerías ubicadas en Estados Unidos. Es un dataset de prueba que saqué de Kaggle, ahora vamos a ver de dónde lo descargamos, y consiste en gráficos interactivos de los datos generales de ventas, como fueron las ventas. El dataset tiene años 2024, 2025 y 2026, ya que es un dataset ficticio. Cómo fueron las ventas en cada año. Vemos que, por ejemplo, en este año se ve una reducción a la venta respecto al 2025. Después este gráfico que representa los horarios donde más ventas hubo. Y un gráfico que compara las ventas de este año respecto a las del año anterior. Después vamos a ver una página con ventas por sucursal. Un mapa que representa dónde son los lugares que más vende cada pizzería. A su vez podemos seleccionar a partir de este filtro. Por ejemplo, para la pizzería Domino's vemos que vende más en este estado y donde la ciudad que más vende es Albuquerque. Acá vemos cuántas pizzas vendieron cada pizzería en cada año, los días que más vende cada una de ellas y el tipo de pizza que más venden. Por último, datos de entrega. En esta página vamos a armar KPIs, que son métricas que nos van a nos van a permitir medir el desempeño, en este caso del tiempo de entrega, con otros datos como son la velocidad de entrega, la cantidad de retrasos por pizzería y que son indicadores que en la vida real podrían utilizarse para mejorar o para medir la mejora en el desempeño de entregas de estas pizzerías. En este video vamos a trabajar con la herramienta de Power BI. Power BI es una herramienta de Microsoft que se utiliza para la visualización de datos. Eh, para este video en particular me encargué de buscar una base de datos que nos permita adentrarnos las principales herramientas de este software. Ahora a continuación le voy a proceder a mostrar la base de datos con la que vamos a trabajar. Y la idea es realizar un proceso de ETL, es decir, de limpieza de datos, de ordenamiento de los mismos, para luego armar medidas y visualizaciones que nos servirán para interpretar los datos. Eh, Quiero que me acompañen durante todo este trabajo para luego al final poder obtener este resultado y bueno, aprender durante el proceso desde el inicio del trabajo con Power BI hasta bueno, obtener un dashboard finalizado. La base de datos con la que vamos a trabajar es esta, que la saqué de internet y corresponden a envíos de pizza de distintas pizzerías de Estados Unidos. Vemos que tienen, no la vi, a ver, tiene 1004 registros y bueno, distintas columnas con distintas información acerca de los delivery de pizza. Acá vamos a mirar rápidamente qué contienen y bueno, luego durante la transformación va a haber columnas que vamos a eliminar, vamos a ver que vamos a tener que separar la tabla y trabajar sobre ella. Así rápidamente vemos que tiene cada restaurante, su localización del restaurante, cuándo fue pedida la orden de la pizza, el tiempo que tardó en realizarse el delivery desde que se pidió, entre otros valores que la vamos a ir viendo durante la transformación de la tabla y que vamos a trabajar sobre ellos, ya sea eliminando o modificando algunas de ellas. Esta base de datos es una base de datos de práctica que la saqué de internet, la saqué de esta página, Kaggle, y acá tenemos la base de datos que voy a dejar en el enlace en la descripción. Y bueno, es una base de datos, acá está la descripción de la base de datos, que es una data, acá vemos por ejemplo para qué puede usarse esta base de datos, para visualización, por ejemplo para herramientas de BI, como lo que estamos haciendo nosotros. Más información de la documentación de la tabla, cómo está compuesta, etc. En esta página pueden buscar distintas bases de datos para trabajar. Yo vine acá a Datasets, Data Visualization, y acá, bueno, busqué, acá justamente está la que estamos por usar. Bueno, yo ya estuve examinando esta base de datos, así que ya más o menos sé cómo voy a trabajarla. Y vamos junto a importarla en Power BI.
Ya estamos en Power BI. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar la base de datos que recién estamos viendo. Acá la tengo. La abrimos. Este está en un Excel. Sabemos que una base de datos puede estar en distintos tipos de archivos. Entonces seleccionamos nuestra base de datos, la hoja, y el primer paso es de realizar la transformación de la misma. Como yo ya sé qué vamos a hacer sobre esto porque ya la estuve viendo, trabajando un poco, así que vamos a ir paso a paso y dejándola lista para poder trabajar con ella. El primer paso va a ser separar la tabla, que vemos que están todos los datos en la misma tabla, separarla en lo que es una tabla de hechos y sus tablas de dimensiones. ¿Qué son estos? Las tablas de dimensiones son tablas que identifican o que hacen referencia a un atributo de la base de datos. Por ejemplo, nuestro atributo, un atributo que vamos a tener va a ser el atributo del restaurante, que va a contener la información de dónde está localizado, el nombre del restaurante, etc. Después otro atributo que vamos a tener va a ser el de pizzas, el nombre de la pizza. Otro atributo va a ser el tamaño, etc. Y luego toda la información se concentra en lo que es la tabla de hechos. La tabla de hechos está compuesta por llaves foráneas, se llaman, que son las llaves o códigos o columnas que conectan la tabla principal, que es la tabla de hechos, con sus tablas de dimensiones. A medida que lo vamos haciendo se va a entender más. Entonces, para hacerlo vamos a duplicar la hoja original. Si no me equivoco, necesito 6 de estas y vamos a ir trabajando sobre ellas. La primera hoja vamos a vamos a cambiar el nombre. Cambiar nombre, se va a llamar dim, ya que va a ser una tabla de dimensiones. Y vamos a llamarla restaurant ubicación, ya que va a hacer referencia a estos dos valores. Después vamos a tener una dim pizza tipo, vamos a llamarla, cambiar nombre, dim pizza tamaño, está bien, cambiar nombre, dim tráfico, duplicar, cambiar nombre, y dim método de pago. Estas son todas las tablas de dimensiones y vamos a tener la tabla de hechos que concentre todos los datos en ella. Voy a llamar fact de que es para hacer referencia a que es la tabla de hechos. Esto es solo poner el nombre, en realidad no afecta nada, pero es para que quede la referencia de que es una tabla de hechos. Fact órdenes, vamos a ver. Y ahora lo que toca es transformarlas, o sea, vamos a dejar los valores que corresponden a cada una de las tablas. Lo primero que voy a hacer va a ser trabajar sobre la columna de hechos. Y yo ya estuve viendo la base de datos y voy a borrar aquellas columnas que no son relevantes o no nos sirven, ya que podemos calcularlas nosotros más adelante. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos la columna duración del delivery, que es el tiempo que tarda entre la diferencia entre el horario en el que se realizó la orden de la pizza y el horario en que se entregó. O sea, la diferencia entre este y este es el valor que corresponde a esta columna. Este es un valor que nosotros más adelante vamos a poder calcularlo con una medida de Power BI. Entonces, tener este dato es redundante. Después quiero mostrarle otras columnas. Acá tenemos una columna si es fin de semana o no es fin de semana, que nuevamente es un valor que nosotros vamos a poder calcularlo más adelante y vamos a ver cómo. Y después hay otra columna, por ejemplo acá,
que es si fue entregado con retraso o no, que tomas valores de falso o verdadero, y voy a borrarla para después nosotros agregar nuestro propio criterio si fue entregada con retraso o no, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo de delay. Así que bueno, para borrar esas columnas que no nos sirven, venimos acá a elegir columnas y vamos a deseleccionar, vamos a no seleccionar aquellas que no queremos que estén en nuestro modelo. Para esta primera tabla, que es la tabla de hechos, vamos a quedarnos con estas columnas. Estas que muestro, las otras no nos van a ser necesarias porque son columnas que las vamos a poder calcular, después vamos a verlas. Igualmente, vamos a quedarnos con estas columnas que nos van a servir para relacionar con las demás tablas que vamos a ir armando. Pero, bueno, vamos viendo paso a paso. Entonces, en la tabla de hecho nos quedamos con estas columnas. Ahora procedemos a hacer lo mismo para las demás tablas. Estas son tablas de dimensiones. Vamos ahora con la tabla de dimensión de restaurante ubicación. Esta tabla va a representar el atributo del nombre del restaurante y la ubicación. Así que únicamente nos vamos a quedar con esas columnas. Para eso hacemos los mismos pasos, elegir columna y seleccionamos. En este caso restaurante name y location, que son los dos que nos interesan. Ahora después vamos a volver a esta tabla, pero vamos a dejarla por el momento así. Pizza tipo, nuevamente elegimos las columnas que nos interesan. Para este caso es solo pizza type. Ahí continuamos con las demás tablas y bueno, les muestro las columnas que dejamos. En las demás tablas nos vamos a quedar para la tabla de dimensión pizza tamaño, nos quedamos con la columna pizza size. Dimensión tráfico, nos quedamos con traffic level y traffic impact, que vemos que para esta base de datos los medium están con un traffic impact de 2. Cuando el tráfico es alto tiene un traffic impact de 3 y cuando el tráfico es bajo tiene de 1. Eso ya nos va a servir para un paso que vamos a dar a continuación. Y la otra tabla es la de métodos de pago, que puede ser online o offline. Y bueno, online tiene ciertos tipos de pago y offline otros. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Ahora cada atributo nos tiene que aparecer solo una vez en las tablas de dimensiones y le vamos a asignar lo que es un ID o una identificación o una llave primaria, también se lo llama en el contexto de base de datos. Y esta llave va a estar, o este código va a estar enlazado a la tabla de hechos y así se relacionan las tablas de dimensión con las tablas de hechos. Síganme en los pasos y vamos a entender lo que estoy queriendo decir. Primero lo que vamos a hacer es eliminar duplicados. Queremos que cada atributo nos aparezca una sola vez. Fijémonos que tenemos más de 999 filas. Para eliminar duplicados, seleccionamos ambas columnas, clic derecho, quitar duplicados. Ahora cada una de las pizzas nos aparece, cada uno de los restaurantes nos aparece una vez con su respectiva ubicación. Fíjate que ahora tenemos 193 filas o 193 registros. Y el siguiente paso es agregar una identificación. Bueno, ahora que tenemos registros únicos que no se repiten en la base de datos, vamos a agregar lo que es un índice. Para ello vamos a agregar columnas. Vamos a columnas de índices y yo voy a poner desde 1. Así cada registro tiene un identificador. Vamos a hacer lo mismo para cada una de las tablas de dimensiones. Vamos a borrar duplicados. Voy a mostrar de nuevo en esta. Hacemos clic derecho, quitar duplicados y vamos a agregar columna de índices desde 1. Acá también podemos
a cambiar el nombre, hacemos dos clics en el título de la columna y voy a poner ID, ID pizza o ID tipo pizza. También podemos cambiar el nombre de un valor, por ejemplo reemplazamos este, para ello hacemos clic derecho, reemplazar los valores y reemplazamos el que queramos. Por ejemplo, en vez de veg ponemos vegetariana. Acá con veg voy a marcar en coincidir con el contenido de toda la celda, porque si no también me va a reemplazar otras que no quiero. Así que ahora veg se va a transformar en vegetariana, vegan es vegana, y así podemos cambiar varias columnas. Reemplazar los valores, vegan por vegana. Bueno, también coincidir. Y non-veg, los valores, non-veg por no vegetariana. Bien, vamos a hacer los mismos pasos con las otras tablas y les muestro cómo queda. En esta quiero hacer la aclaración de, por ejemplo, en esta ya tiene su índice. Fíjense que si seleccionamos los dos con Shift, marcamos las dos columnas y quitamos duplicados, ya nos queda el índice. Bueno, ya tenemos las tablas de dimensiones como queremos, es decir, un registro único por atributo con su respectivo índice. Acá tenemos 196 filas para restaurante, que vemos que puede haber varios dominos, pero por ejemplo acá hay un domino de Nueva York y este domino que marca acá es de Miami. Y así una pizzería con su respectiva localización y su indicador. Lo mismo para la tabla de dimensión del tipo de pizza, si es vegetariana, no vegetariana, vegana, etc. La tabla de dimensión de tamaños. Voy a poner esto acá. La tabla de dimensión de tráfico y la tabla de dimensión de métodos de pago. Ahora tenemos que estas columnas de ID enlazarlas a la tabla de hechos. Para enlazar estas dos columnas de la tabla de hechos con la tabla de dimensión de restaurante ubicación, seleccionamos las dos columnas. Vamos a inicio, combinar consultas, seleccionamos acá la tabla de hechos, de dimensión, perdón, restaurante ubicación, seleccionamos restaurante name, localización. Restaurante name, localización, vemos la selección coincide, o sea, como que todas las filas tienen una coincidencia. Y aceptar. Trae eso, una tabla, nos trae la tabla. Es como que hace un join, una unión entre ambas tablas, pero a nosotros solo nos interesa lo que es IDLOC. No, esto voy a sacar, aceptar.
y voy a arrastrar esta columna al lado de las otras. Vamos a fijarnos. Domino's Nueva York. Domino's Nueva York, Domino's Nueva York 1. Efectivamente, Domino's Nueva York coincide con la identificación número 1. Vamos con otra. Vamos, por ejemplo, con esta. Pizza Hut de Atlanta tiene identificación 9. Y si vamos a la tabla de dimensión, Pizza Hut de Atlanta 9. Ahora entonces, como ya tenemos el identificador, estas dos columnas las podemos quitar. Seleccionamos las dos, manteniendo Shift, quitar columnas. Y nos queda la columna de identificación que va a estar enlazado a esta. Lo mismo vamos a hacer con las demás columnas, con Pizza Type, Pizza Size, etc. En vez de dejar estos valores, vamos a enlazarlo con los identificadores de las demás tablas. Viendo esto, me gustaría más que, por ejemplo, 1 sea small, 2 sea medium y así. En vez de esto que entiendo que sigue un orden alfabético. Entonces vamos a corregir eso. Acá vamos a quitar esta columna, inicio, quitar columna. Y una forma de hacer esto que digo de que small sea 1, medium 2, etc. va a ser ir a transformar. Por acá tiene que... No, agregar columna condicional. Y esta columna se va a llamar id tamaño. id tamaño. Entonces, nombre de la columna, pizza size, es igual a small, que sea 1, sí, medium sea 2, large sea 3, o si es igual a XL sea 4. Aceptar. Y ahí nos creó la columna así, que queda más ordenado, más prolijo. Entonces vamos a hacer lo que hicimos hoy. Seleccionamos esta columna, inicio, combinar consulta, pizza size, y pizza tamaño, pizza size, 1004 de 1004 filas en coincidencia, aceptar. Acá seleccionamos y de tamaño, pizza size. Y ahora sí, medium 2, small 1, etc. Así que podemos quitar esta columna. Bueno, esta misma combinación o esta creación de identificadores para la tabla de hecho que se enlace con las demás tablas de dimensión, vamos a hacerla para las columnas que nos quedan, que son pizza type, método de pago y bueno, todas las columnas que creamos. Así que voy a hacer lo mismo para las demás columnas y les muestro cómo queda. Ahora, antes de continuar haciendo el mismo proceso con las demás columnas para relacionarlas entre las tablas, quería mostrarle algo que yo acá, pizza tipo, recordemos que habíamos cambiado los nombres. Entonces, bueno, acá fueron pocos registros, así que lo ideal sería, o lo que podemos hacer es, a esta columna realizar los mismos cambios que realicé a esta. Otra cosa, si por ahí eran más datos o por alguna otra razón, acá a la derecha tenemos estos pasos de aplicaciones y podemos volver a la columna sin haber cambiado los nombres. Acá, columna con nombres cambiados en esta.
Fíjate que acá siguen los nombres anteriores, acá están los valores reemplazados, y acá está el último paso que conseguimos. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, acá tenemos los pasos intermedios, vemos que esto es el código M. Nosotros cuando realizamos transformaciones en esto que se llama Power Query, tenemos la interfaz gráfica o lo podemos hacer mediante código. Este código es código M, que si utilizamos la interfaz gráfica para ir editando las tablas, igualmente se va generando el propio código. También hay funcionalidades por ahí que son más complejas y sí o sí requieren de hacerlo, como que son funcionalidades muy específicas en ciertos casos, donde sí es capaz, es mejor o la única forma es utilizando código, pero en la mayoría de los casos no es necesario. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo para esta tabla voy a realizar el mismo cambio de valores que realicé en esta. Entonces, por ejemplo, hacemos clic derecho en la columna, reemplazar los valores, veg, yo la había reemplazado por vegetariana, voy a poner coincidir con el contenido de toda la celda, aceptar. Y bueno, y voy a realizar en esta columna los mismos cambios que realicé en esta. Y luego, bueno, voy a enlazar con los códigos como ya hicimos y a continuación le muestro cómo queda entonces la tabla de hechos. Después de hacer los enlaces correspondientes, nos queda así: el ID de locación, el ID de tipo de pizza, yo lo ordené de esta manera, ID de tamaño, ID de método de pago, ID de tráfico, y después estos ya son datos propios de cada orden, ¿no? La fecha y el horario al que se recibió la orden, la fecha y el horario en el que se entregó el pedido, la cantidad de toppings, entiendo que tiene la pizza, la distancia que se tuvo que realizar para entregar la pizza, si es 1 hora pico, topping density, que no sabría bien qué es, vamos a verlo después. Estimate duration, o sea, entiendo que capaz se tiene una duración estimada de cuánto va a tardar en llegar la pizza dependiendo de la distancia y del tráfico. Y bueno, traffic impact, que sería el ID de tráfico. Voy a poner ID de tráfico. Order and time, le voy a poner ID nivel. No, este es esta columna en realidad la podemos borrar, la misma que esta. Se me olvidó de quitarla. Bueno, esta columna, después tenemos esta columna topping density, que este es un caso de prueba, es una base de datos de internet, y en las medidas que vamos a realizar no lo usé, tampoco sé muy bien qué representa, así que voy a quitar esta columna. Y bueno, nos quedó así la tabla de hechos con sus respectivos identificadores que se enlaza, o en base de datos estos se llaman llaves foráneas, y se enlaza a las llaves primarias de otras tablas. Como último paso a este proceso de ETL, y ya siguiente va a ser ya la realización de visualizaciones y eso, vamos a hacer algo. Yo estuve viendo que en estas dos columnas, en todos los casos, el tiempo o sea, las fechas de envío del pedido y fecha de entrega son las mismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es de buena práctica tener una columna para fechas y otra para horas. Entonces vamos a separar en order time, vamos a separar la fecha para una columna
la hora de pedido para otra, y otra columna que sea únicamente la hora de entrega. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a comenzar por esta, order time, dividir columna, y vamos por delimitador, o podría ser por carácter también. Acá voy a poner espacio, cada aparición de delimitador, y aceptar. Entonces nos queda una columna que va a ser solo fechas, una columna que va a ser solo horas, y también vamos a dividir columnas por delimitador. De nuevo va a ser espacio, aceptar. Y esta columna ya la podemos borrar porque tiene los mismos datos que esta, entonces esta vamos a quitar columna. A este vamos a llamar hora pedido, hora entrega, y este vamos a llamarle fecha pedido. Ahora sí, ya realizamos todo el proceso de ETL. ETL es de transformación y limpieza de los datos. Entonces ya podemos cerrar y aplicar. Carga todos los datos y continuamos. Bien. Para el siguiente paso vamos a la vista de modelos y nos va a aparecer todas las tablas. Bueno, ya automáticamente generó, voy a borrarlo, pero automáticamente genera las relaciones. Eso se puede desactivar desde la configuración. Yo no lo saqué, pero vamos a hacer nosotros los enlaces para que quede bien los conceptos. Bien. Tenemos nuestra tabla de hechos, que la identificamos como fact de hechos, órdenes, y esto tienen sus indicadores que que se enlazan a las tablas de dimensiones. Entonces vamos para generar el enlace entre tablas, arrastramos ID de locación, vamos a buscar ID de restaurante, ID de log con ID de log. No es necesario que se llamen igual, pero bueno, en este caso dejamos el mismo nombre, pero no es necesario. Y la relación va a ser de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque en una tabla, en esta de dimensión, se repite una única vez cada registro. En cambio, en la tabla de hechos, por ejemplo, acá ya vemos en esta mini visualización que aparece 3 veces el índice 3. En cambio acá hay un indicador por cada localización. Entonces va a ser una agrupación de 1 a muchos, que es lo correcto, es la buena práctica, tiene que ser así. Guardar. Bueno, lo mismo, ID tipo PISA, lo enlazamos con ID tipo PISA, nuevamente la relación de 1 a muchos, ID tamaño con ID tamaño, 1 a muchos, el asterisco significa muchos, vamos con ID método de pago, 1 a muchos, y tráfico, ID tráfico.
A este modelo que se armó acá es lo que se conoce como modelos de estrella, donde una tabla de hechos está relacionada a varias tablas de dimensiones, donde cada tabla de dimensión es un atributo de todo el conjunto. Estas las buenas prácticas sugieren armar o sugieren llevar el modelo a este tipo de formato, siempre que sea posible. Después hay otros tipos de estructuras, pero este es el más eficiente, vamos a decirlo. Nuestro primer paso antes de las visualizaciones va a ser crear lo que es una tabla calendario. Para ello vamos acá, nueva tabla, y acá vamos a crear la tabla con código DAX. Este es nuestro código DAX para nuestra tabla calendario. Primero, ¿qué es una tabla calendario? Una tabla calendario es una tabla auxiliar que va a contener todas las fechas desde el 1 de enero del año más chico que aparezca en nuestro registro de base de datos hasta el 31 de diciembre del último año de todos los registros de nuestra base de datos. Esta es una tabla auxiliar que nos va a permitir trabajar con funcionalidades de tiempo, y acá la vamos a armar con esto que es código DAX. También hay distintas formas de armarla. Otra forma es con código M en Power Query, que eso capaz si necesitamos ciertas funcionalidades muy específicas se puede usar. Si no, se puede importar desde un Excel ya con las columnas que uno requiere. El inconveniente de importar un Excel es que si la tabla se va actualizando, o sea, aparecen nuevos años, por ejemplo, en el Excel vamos a tener que manualmente volver a actualizarlo. En cambio, con código DAX, todo el tiempo se va actualizando la tabla calendario, inclusive si aparecen nuevos años en nuestra base de datos original. Bueno, con DAX esta forma nos va a permitir, en la mayoría de los casos nos va a servir esta forma, así que les invito, si quieren usarlo, capaz sacar captura y con alguna herramienta de inteligencia artificial, bueno, copian y pegan el código. Voy a explicarle qué hace cada una de las líneas. Acá definimos la variable año mínimo, que toma el año más pequeño de nuestra columna fecha pedidos de nuestra tabla de hechos. Este hace lo mismo, pero toma el año máximo. Acá creamos una variable que es la fecha inicio, que es el 1 de enero de nuestro año mínimo. Y creamos la fecha del 31 de diciembre de nuestro año máximo. Entonces ya tenemos nuestra fecha inicio y nuestra fecha de fin. Retornamos el valor de las variables y acá creamos la tabla. Add column es una función de DAX que agrega columnas a una tabla, y esta columna calendar ya crea es una funcionalidad de tiempo ya de Power BI. Entonces esto crea la tabla desde la fecha inicio hasta la fecha de fin, y agregamos columnas que son columnas auxiliares que, bueno, nos va a permitir armar las distintas visualizaciones y visualizaciones de tiempo que queramos armar. Entonces, la primera columna es año, que toma el año de cada uno de los registros. Después el mes, 1 enero, 2 febrero, etc. Acá el nombre mes. Estos son todas funciones ya de DAX, ¿no? El nombre mes, enero, febrero, marzo, etc. Trimestre, divide al calendario según primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y bueno, acá estamos creando la columna trimestre. El primer parámetro es el nombre de la columna, y el segundo es qué contiene. Bueno, acá en la columna trimestre va a contener la palabra trim más el número del trimestre que corresponde. Acá mes año, que a partir de date arma este formato, o sea, enero y por ejemplo, enero del 2024 va a ser enero 24. Acá el número año mes, que no va a permitir ordenar numéricamente, ¿no?, las columnas. Por ejemplo, el mismo ejemplo sería 2024-01 para enero del 2024, día en formato de número,
del 1 al 30 o 31 dependiendo del mes. Nombre del día, si es lunes, martes, miércoles, etc. Y número día de la semana, 1 lunes, 2 martes, etc. Para eso tenemos que pasarle el parámetro 2, ya que por defecto Power BI toma el día domingo como 1. Entonces al pasarlo acá al parámetro 2 en esta función, en weekday, toma lunes como día 1. Si ponemos 3 va a tomar martes como día lunes, como día 1, etc. Y esta columna nos va a permitir, va a ser una columna que se llama fin de semana, y que nos diga si en esa fecha es de lunes a jueves, que agregue ese valor lunes a jueves, y si no, que agregue viernes o fin de semana y fin de semana. Vieron que en nuestra base de datos original había una columna que era si es weekend o no, y tenía valor verdadero o falso. Bueno, y la borramos porque acá estamos creando ese mismo, si se quiere, ese mismo registro, pero específico para nuestro caso. Yo quiero, a la hora de analizar los datos, saber si el día es de lunes a jueves o si está entre viernes y fin de semana, como para analizar los dos contextos. Entonces le damos OK y nos crea nuestra tabla de dimensión. Acá nos va a aparecer dimensión calendario. Y bueno, vamos a ordenarlos ascendentemente. Tenemos del 1 de enero, acá yo quiero que me aparezca solo la fecha, entonces formato short date. Desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2026. O sea, nuestra base de datos ficticia, no de práctica, ha de tener como último año el 2026. Y acá las otras columnas, año, 2024, mes, 1 para enero, trimestre, mes, año, número de año, mes, 2024-01, que lo podemos ordenar a partir de esto, ya que esto es un dato numérico, día, que sería la fecha, ¿no? Si es lunes, martes, miércoles, número de día de la semana, y si, por ejemplo, 1 lunes, entonces ya en este rango, lunes a jueves, y si no, viernes a fin de semana. Vamos a mirar nuestra base de hechos, nuestra tabla de hechos, y vamos a poner, bueno, acá vamos a corregirlo, formato vamos a ponerlo short date también, y vamos a ver nuestro descendente. Nuestro último registro es el 7 de julio de 2026, por eso nuestra tabla calendario crea hasta el 12 de diciembre del 2026. Entonces tenemos una tabla que tiene todas las fechas de corrido y nos va a permitir armar las visualizaciones relacionadas a fechas. Y vamos a añadir otra tabla que es una tabla horaria, que cumple la misma función que la tabla calendario. De nuevo, se puede crear de varias formas una tabla horaria, pero yo lo que voy a hacer es importar una tabla que le pedí a ChatGPT que me haga una tabla de horaria para importarla a Power BI. ¿Y por qué? Porque podemos importar una tabla de horas, porque todos los días, independientemente de la base de datos que utilicemos, el día tiene hora desde las 000 hasta las 23:59. En cambio, las fechas va a depender de los años de registro que tiene nuestra base de datos. Bueno, entonces obtener datos. Yo tengo en un CSV, así que pongo texto CSV, dimensión horaria, abrir. Vengo, perdón, acá, y cargar, porque ya está limpia. Voy a dimensión horaria y vemos que tienes de las 000 hasta las 23:59. Vamos de nuevo a a la vista de modelo
ya nos aparecen nuestras tablas calendarios y nuestra tabla de horaria y nuestra tabla de medidas. La tabla de medidas no va enlazado a ningún registro, pero esta sí. Entonces fecha pedido la enlazamos a date, relación de muchos a unos. Ok, le damos ok. Y hora entrega, vamos a entrar a hora entrega, muchos a muchos. No, esta, perdón. Hora completa, ahora entrega, uno a muchos. Y nosotros tenemos dos columnas de horario. Y vamos a ver qué pasa. También vamos a enlazarla a hora pedido. Guarda. Vemos que aparece como una línea de puntos. Esto es porque en Power BI solo podemos tener una relación activada. A la hora de crear medidas, nosotros podemos activar en el código que tenga en cuenta esta medida, y esta dirección o esta relación, y no esta. Por eso aparecen líneas de puntos. Lo vamos a ver a la hora de crear medidas. Como últimos pasos nos queda crear los gráficos, las visualizaciones con sus respectivas medidas. Las medidas son campos calculados que también se arman a partir de códigos DAX y de los datos que tengamos disponibles. Y para la parte de visualizaciones los pensé en 3 páginas distintas, en 3 vistas. Una primera página de datos generales. Una segunda página de ventas por sucursal. Y una tercera página que refleje los datos de entrega. También, nosotros vamos a crear fórmulas para las medidas, y estas medidas van a quedar grabadas en nuestros datos. Para ello, entonces, vamos a crear una tabla, aunque no cumple la función de tabla, pero vamos a crear una tabla que sea justamente para almacenar ahí las medidas. Entonces ponemos acá en introducir datos. Y vamos a llamar a esta tabla medidas, así, sin nada. Y ahora en nuestro panel de datos nos va a aparecer, lo que es la tabla medidas, donde ahora vamos a ir generando justamente estos cálculos, estas medidas, y vamos a guardarlas acá. Y después que creamos nuestras medidas podemos borrar esto que es columna 1, que en realidad no tiene ningún dato. Entonces comencemos. Vamos a comenzar por datos generales. Voy a comenzar el proceso de hacer esto. Yo voy a crear los gráficos con las medidas. Después vamos a dejarlo lindo para que quede como el dashboard que queremos crear. El primer gráfico que quiero generar es los datos históricos de la cantidad de pedidos entregados por mes. Como cada registro es un pedido, vamos a crear la siguiente medida. Vamos a medida, vamos a nueva medida, nos abre la barra de fórmula y quiero crear esto. Total pedidos realizados, count row, es decir, que cuente cada fila de fact órdenes. Entonces, como cada registro es un pedido entregado, quiero que me cuente todas las filas. En realidad, a la hora de armar la visualización, se genera un contexto de filtro, por lo que a esta función se le va a aplicar el filtro de la visualización. Entonces, vamos a armar un gráfico de líneas. Esta columna podemos borrarla.
Sí. Y vamos a crear un gráfico de línea que no me estaría apareciendo. Ahí está. Entonces, en el eje X yo quiero hacer por meses. Entonces, voy a la dimensión calendario, donde tiene los meses de todo el año. Entonces, en el eje, yo quiero el mes. Vamos a hacer así primero. Mes. Este mes es número, acordamos. El nombre mes está en otro registro, que no lo estoy viendo. Acá está nombre mes. Voy a poner primero mes, que me va a salir los números. En el eje Y quiero que me cuente el total realizado por mes. Y para que me haga el filtro por años, voy a agregar años, voy a poner en leyenda. Entonces ahí nos aparece para cada mes, desde el mes 1 sería este al mes 12, diciembre, la cantidad de pedidos entregados por año, por mes. El celeste corresponde al 2024, el azul al 2025 y el naranja al 2026, que es el año que está transcurriendo, entiendo, en nuestra base de datos. Pero nosotros en vez de números queremos que nos aparezca el nombre mes. Pero ¿qué pasa? Mira, voy a poner nombre mes, voy a cerrar. Si ponemos el nombre del mes, no nos ordena enero, febrero, marzo como tiene que ser. Podemos hacer acá clic en los tres puntitos y ordenar el eje por nombre mes. Ordenar eje por ascendente. Pero nos ordena alfabéticamente. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Para eso apretamos acá en nombre mes y vamos a ordenar columna por mes. Es decir, que no tomes en cuenta el número mes para ordenar esta columna. Y vemos que ahora sí, enero está bien, febrero, marzo, abril, etc. Entonces acá tenemos nuestro primer gráfico, que después lo vamos a dejar más lindo si se quiere. Después quiero acá una tabla que me compare las ventas del año actual con las ventas del año anterior, si mejoraron o no las ventas. Y quiero un gráfico también de líneas que me muestre todos los horarios y en qué horarios hay más ventas. Voy a arrastrar los correspondientes gráficos. Acá quiero una matriz y ahora vamos a ver cómo trabajamos en ella. Y acá vamos a poner ya también quiero un gráfico de y acá también vamos a poner el gráfico para representar las horas del día. Quiero un gráfico de áreas. Vamos a continuar por la visualización de matriz. Esta ya es un poco más complicada. ¿Y qué quiero hacer? Quiero una matriz que es como una tabla donde, bueno, cada columna representa un dato o una medida. Quiero que la primera columna de nuestra matriz me haga referencia al periodo que nos queremos referir. La segunda columna sea el total de pedidos realizados en ese periodo. La tercera columna, el total de pedidos realizados en ese mismo periodo pero el año anterior. Y una tercera columna de resultado, para que me diga si fue positivo, negativo o neutro, se mantuvo la misma cantidad de ventas. Entonces vamos a comenzar poniendo la columna de año-mes. No, perdón, mes-año. Columnas. Perdón, acá en filas. Mes-año. Esta es la fila. Cada registro, ahora cada medida que vayamos colocando va a corresponder a estos periodos. Fijémonos que no están bien ordenados, y eso es porque son datos de tipo texto. Y la única forma que sabe Power BI de ordenar datos tipo texto es de manera alfabética.
Por eso tenemos esta columna, habíamos tenido esta columna que era número año mes, que nos va a permitir ordenar por orden numérico. Entonces seleccionamos, hacemos lo mismo que hoy, esta columna, que es esta, y ordenar columnas según número año mes. Ahora nos calcula, y ahora fíjense, enero, febrero, marzo, abril, etc. Bueno, vamos a poner nuestra primera medida, que es la que ya habíamos calculado, que es el total de pedidos. Perdón, esto va en valores. Fijémonos que nosotros para esta medida habíamos hecho una medida de que cuente el número de filas, ya que cada registro era una venta. Al aplicarlo dentro de la visualización se crea el filtro. O sea, el filtro es filtra la medida para enero 2024, febrero 2024, etc. Ahora vamos a crear una nueva medida. Inicio, nueva medida, que nos permita comparar o sea, yo quiero que acá en enero 2025 se vendieron 31 pizzas. Quiero que me traiga al lado en la columna cuántas se vendieron el año anterior. Sería que me tiene que traer 26. Entonces, a esta medida vamos a llamarlo ventas del año anterior. Igual, perdón, apreté Enter. Shift y Enter para hacer un salto de línea. Y yo ya tengo la fórmula, vamos a usar esta fórmula. Esta función datos. Bueno, le voy a explicar línea en línea lo que hace esta función, que es un poco compleja de explicarlo. Primero, declaro una variable, barra es para declarar una variable. Entonces estoy diciendo la variable fecha última venta, que sea el máximo, la fecha máxima de nuestra tabla de hechos. Acá declaro otra variable que es fecha de ventas comparar. ¿Qué hago acá? Acá hago un filter, es decir, quiero filtrar los valores de esta tabla. Quiero que me traiga toda la tabla calendario. Después, esta ya es una función más compleja. Acá vamos a obtener una tabla para esta variable. Vamos a ir de adentro para afuera. Esta función nos trae todos los registros de un mes. O sea, le paso dimensión calendario y nos trae todos los registros de los meses que tenemos en nuestra tabla calendario. Es decir, nos va a traer todos los registros del mes de enero, mes de febrero, etc. Y por afuera aplicamos un filtro, es decir, un filtro a esta tabla. De manera que este filtro nos dice, tráeme todos los registros de mes a mes, pero hasta nuestra fecha máxima. O es decir, creo que nuestra última fecha era el 7 de julio de 2026. Agrupame de a meses, sumar los registros y tráeme mes a mes hasta esa fecha máxima. Entonces acá declaramos la variable fecha año anterior, que nos devuelve para cada uno de los registros de esta tabla que creamos el valor del año anterior. Estas son funciones de tiempo ya de Power BI. Y como último, o sea, acá tenemos todas las fechas de cada mes. Acá tenemos todas las fechas del año anterior. Y acá por último usamos un calculate. Y le decimos, tráeme el total de pedidos realizados mes a mes de la tabla fechas año anterior. Y retornarme el valor de esta variable. De nuevo, si les sirve este código, sacan captura o copian el código y lo adaptan a su caso. Confirmar. Ahí está creando la medida que se creó acá. Voy a arrastrarla a esta tabla. Perdón. Acá quiero que estén las medidas. Acá tengo y le voy a agregar a la siguiente columna.
De manera que para enero, fíjate, enero del 2025 se realizaron 31 ventas y enero de acá para el año anterior, 2024, se realizaron 26. Acá 30, 30, 32, 32, etc. Así tenemos las ventas del año anterior. En todo el año 2024 no vamos a tener valores acá porque no tenemos registro del año anterior. Entonces acá tenemos un panel que podemos agregar filtros a nuestras visualizaciones. Fíjense, bueno, podemos ocultar, tenemos este panel que se llama filtros. Entonces yo selecciono para mi visualización y quiero que me seleccione todo menos los del año 2024. ¿Listo? Entonces tenemos todo enero 2025 y las fechas que tenemos del 2026. La del 2024 escondimos, pero tenemos acá el registro del año anterior. O sea, enero 2024 sabemos que su valor es 26. Y como última columna, vamos a crear una nueva medida que yo quiero que me haga la diferencia entre estos dos valores. Y si es negativo, me ponga un signo rojo, si es positivo, un signo verde, y si son iguales, un signo amarillo. A esta medida vamos a llamarle diferencia ventas en ventas, y simplemente va a ser igual a total pedidos realizados menos ventas del año anterior. Se me crea acá, quiero que esté en la tabla de medidas y vamos acá. Y ahora tengo una tercera columna que es la diferencia entre estos valores. Si nuestro valor es positivo, quiere decir que este año estamos vendiendo más que el año anterior. Si es negativo, significa que estamos vendiendo menos que el año anterior. Y si es cero, es que estamos vendiendo igual. Entonces voy a adelantarme a lo que sería un poco el diseño y el formato del gráfico, y vamos a agregarle un icono, elementos de celda, iconos, activamos y vamos a la función. Acá, perdón, quiero que me agregue, no, acá vamos a desactivar, quiero que me agregue en diferencia de ventas, quiero que me agregue un icono, ¿vieron? Entonces vamos a configurar, vamos a agregarle números. Bueno, acá vamos a agregar que sean números, no porcentajes. Primero va a ser verde, quiero que para el verde sea una flechita, rojo una flecha roja para abajo, y amarillo que sea un circulito amarillo. Acá quiero que sea igual. Entonces si el valor es mayor a 0 y menor a máximo, eso, que sea un icono verde. Si es igual a 0, que sea un icono amarillo. Y si el valor es mayor o igual a mínimo, pero menor que 0, que tenga un rojito. Yo quiero que solo aparezca el icono y que esté en el medio. Aceptar. Perfecto. Yo no quiero que me aparezca subtotales y subtotales de fila. Ahí está. Entonces fíjense, para los años que se vendió más respecto al año anterior, aparece una flecha verde. Para los años que se vendió menos respecto al año anterior, se aparece una flecha roja hacia abajo. Y para los años que se vendió igual, un círculo amarillo. Después vamos a continuar, vamos a seguir
arreglando esta visualización y dejándola más linda, agregándole títulos, etc. Pero continuemos con la última visualización que nos falta, que es un gráfico de áreas donde quiero representar los horarios en los que hay mayores ventas. Este va a ser bastante sencillo y quise poner este gráfico para usar nuestra tabla de horarios. Entonces vamos a la dimensión horaria. Quiero que en el eje X sea la hora y en el eje Y el total de pedidos realizados. Entonces podemos ver cómo hay una concentración más de pedidos entre las 19 horas y las 20 horas. Las 18 horas comienza como la mayor cantidad de pedidos hasta las 20 horas. Que este fue bastante sencillo y bueno, vamos a tener que seguir trabajando sobre ello. Estas son nuestras visualizaciones para esta primera página de datos generales. Vamos a seguir con nuestras páginas de ventas por sucursal y datos de entrega para después pasar al último paso, que es el darle el estilo que queremos darle. Vamos a continuar elaborando las demás páginas. Cambié de ubicación, pero quiero terminar todo este video del paso a paso. Vamos ahora con ventas por sucursal. Como primer gráfico vamos a comenzar por uno sencillo, que es el de columnas apiladas, y quiero que este gráfico me represente los tipos de pizza type más vendidos. O sea, que me ordene y me haga un gráfico de barras de los tipos de pizzas, cuánto se venden cada uno. Entonces, pizza type, vamos a poner el eje X, y los valores que van a tomar cada uno de estos va a ser el total de pedidos realizados. Hasta ahora muy sencillo, usamos la misma medida que ya veníamos utilizando y voy a armar un segmentador o un filtro acá, un segmentador de datos que me permita analizar este valor para los distintos restaurantes. Entonces voy a la tabla de dimensión de restaurante, selecciono restaurante y ahora tenemos esta opción de seleccionar este filtro. Fijémonos que en general, si tenemos en cuenta todos los restaurantes, el más vendido es la no vegetariana, Soto Bar vegetariana, esta sería creo que volcán de queso y así. Ahora en cambio podemos seleccionar también para Domino's, la pizza más vendida es la vegetariana, seguida de la Cilician. Después vamos a Marcos Pizza, por ejemplo, la más vendida era no vegetariana, después la Margarita. Y así podemos seleccionar para cada uno de las distintas pizzerías que tenemos en nuestra base de datos. Quiero acá hacer datos de ventas, saber en qué ubicación más se vende, cuáles son, si se vende más fin de semana o días entre semanas. Entonces vamos con eso, como segundo gráfico, vamos a hacer un mapa utilizando las ubicaciones de los restaurantes. Para eso vamos a volver un ratito a vista de tabla y vamos a editar la tabla de dimensión de restaurante ubicación. Abrimos el Power Query. Y en esta tabla, dimensión de restaurante ubicación, quiero separar. Fijémonos que acá en la columna localización tenemos el valor de la ciudad y el estado. O sea, Nueva York, Los Ángeles, California, etc. Miami, Florida. Y FL es el estado. Entonces quiero separarlo en dos columnas distintas, ciudad y estado. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir acá a dividir columnas y nos separe por coma, pero ahí no va a aparecer un error, debido a que cuando armamos la columna de hechos, en uno de los pasos usamos esta columna como referencia para armar nuestros IDs y nuestra tabla de hechos. Entonces, para evitar este error,
voy a duplicar la columna de localización y sobre esta columna copiada voy a hacer la división. Entonces acá pongo dividir columna por delimitador y quiero que me separe por coma. Entonces acá tenemos esta columna que va a ser ciudad y esta que va a ser estado. Cerrar y aplicar. Nos tendría que cargar ahora. Fíjense que también se actualiza la tabla de hechos y la de dimensión. Esperamos un ratito que cargue. Y ahora volvemos a nuestra vista del informe y quiero hacer un mapa que me represente en qué estados son los que más se venden. Entonces agarro la ubicación de mapa y debido a que Power BI ya tiene incorporado como funciones de localización, yo cargándole ya sea la localización o ya sea cargándole el estado o la ciudad, Power BI en general puede reconocerlo. A veces hay que corregirlo, pero para este caso puede reconocerlo. Entonces cargo estado en ubicación y usamos la misma medida. Quiero que me tenga como total de pedido tamaño de las burbujas. Quiero que me asigne un tamaño de burbuja según cuánto vende en cada estado. Y acá está Hawái, ¿es Hawái no? Sí, acá es Hawái. Y para cada uno de los estados, o sea, las burbujas más grandes representan que en esos lugares se venden más. También se puede colocar el mouse por encima y te da total de pedidos por estado. Total de pedidos por estado. También el filtro afecta a cada uno de estos dominos. Nos fijamos que vende más en este estado y bueno, y en este, por ejemplo, Florida, y así con los demás. Quiero también, eso es por estado, pero quiero también que me diga, voy a agregar una tabla, quiero que me diga para cada pizzería cuál es la ciudad que más vende. Para eso, bueno, agregamos una tabla. El primer valor va a ser el nombre de la pizzería. Vamos acá, restaurante name. Válidos ese, perdón. Y para el segundo valor vamos a tener que crear una medida. Entonces vamos a nueva medida. La medida que vamos a utilizar es esta, llamada ciudad en la que más se vende, que corresponde, para ello vamos a utilizar estas siguientes funciones DAX. Bueno, ¿qué hace esta función? A esta función le llamamos ciudad en la que más se vende y nos va a devolver para cada pizzería, según el contexto de filtro del gráfico, cuál es la ciudad en la que más vende esa pizzería. Entonces, primero definimos una variable top estado tabla que va a ser una tabla. Esta va a ser una variable, va a ser una tabla. ¿Por qué va a estar contenida esta tabla? Yo quiero usar la función top n. Top n me organiza según algún criterio que se le diga una tabla ordenada de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces yo quiero que me haga una tabla como un top 1, vamos a decirlo, a esta tabla. A ver, para entender Power BI y sus funciones es mejor irlo de adentro para afuera. ¿Qué hace Summarize? Summarize me hace un resumen, una tabla
filtrada, vamos a decirle, según los criterios que yo le pida. Entonces le digo, haceme una tabla de la tabla de hechos, facts, órdenes. Haceme, agrupame por ciudad y calcula, o sea, y agrega una columna que sea total en estado de los pedidos realizados. Es decir, crea una tabla de la tabla FAQ órdenes, la agrupas por ciudad y el total de pizzas vendidas en cada ciudad. Eso hace esto. Después afuera, top n, decime, dame el número 1 de esta tabla, o sea, la ciudad que más se vende o la ciudad que más pizza compra, vamos a decirlo, de esta tabla, y ordenarla de mayor a menor. Entonces todo esto se almacena en esta variable, top estado tabla. Y después, en este máximo, le digo, devolveme el valor de ciudad de la tabla que creamos en esta variable. Entonces, ok. Y arrastro esto como segundo valor. No quiero que me aparezca totales ni subtotales. Porque no hay. Bueno, entonces, estas son las ciudades en las que más vende cada una de las pizzerías. Y a su vez le aplico un filtro, por ejemplo, selecciono un estado, por ejemplo Florida, selecciono Florida y me dice dentro de Florida cuáles son las ciudades en las que más se vende. Por ejemplo en Florida, Domino's vende más en Miami, Little vende más en esta ciudad, Marcos Pizza vende más en Miami, y etc. Al lado de esta tabla pensé en armar una matriz que me contenga cuánto vende cada pizzería en los distintos periodos. Entonces agrego esta matriz como filas. Voy a seleccionar los restaurantes, nombres de restaurantes. Quiero que en columnas me aparezca cuánto vendió en 2024, cuánto vendió en 2023, cuánto vendió en 2024, 2025 y 2026. Para eso vamos a utilizar la DIM calendario y quiero mostrarle algo. Nosotros podemos crear lo que son jerarquías. Vamos a mirar esto. Yo voy a crear una jerarquía con año. Creo una jerarquía que se llama año jerarquía. ¿Qué contiene esta jerarquía? Año. Yo voy a agregar a esta jerarquía trimestre. Hago acá clic, agregar a jerarquía, año jerarquía. Y quiero agregar a esa jerarquía el mes. Nombre mes. Y voy a agregar este valor acá. Perdón, a columnas, me equivoqué. Y como valor voy a agregar el total de pedidos realizados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una matriz que nos dice Domino's en 2024 vendió tanto en el 2025, 2026. Si acá activo se llama activar para analizar en profundidad. Entonces si yo hago clic en 2024, fíjate que me aparece por trimestre. O sea, en el trimestre 1 del 2024 se vendió esto, trimestre 2 del 2024 esto. Es como para indagar, ir más adentro. Si aprieto en trimestre 1, me va a aparecer los meses del trimestre 1, enero, febrero, marzo. ¿Se entiende? O sea, puedo ir adentrándome, es como que hago zoom dentro de los valores o sea, creo una jerarquía de año, entonces de año paso a trimestre
2026 vamos a ir. Y de trimestre puedo pasar a meses. Fíjate que en trimestre 3 tenemos solo ventas en julio de 2026. Y como último gráfico, sencillo también, quiero hacer un análisis de que si se vende más fines de semana y viernes o día entre semanas, que son de lunes a jueves. Entonces voy a tomar en la tabla calendario la columna de si es o no fin de semana en el eje X y con medida total de pedidos realizados. Fijémonos que en este gráfico nos aparece que se vende más pizzas los días entre semana que los viernes y fin de semana. Todo esto está así medio desprolijo y feo, pero en la siguiente parte, cuando terminemos de armar todos los gráficos, vamos a darle un buen estilo. Y como última página nos quedan los datos de entrega. En esta última página quiero representar lo que son KPIs de entrega. ¿Qué son los KPIs? Son indicadores clave que nos va a permitir medir el rendimiento de alguna variable. En este caso quiero medir el rendimiento de si ciertos pedidos fueron entregados o no con retraso. Recordemos que en nuestro proceso de ETL borramos una columna de que si fueron entregados o no con retraso debido a que no sabíamos bien cuál era el criterio que tomaba la base de datos para saber si fue entregada o no con criterio. Por eso lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra tabla de hechos y vamos a armar nuestro propio criterio para decir si fue entregado o no con retraso. Para eso apretamos acá en nueva columna y vamos a armar a partir de DAX una columna calculada para cada registro que nos diga si el pedido fue entregado o no con retraso. La función DAX que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a repasarla línea en línea como veníamos haciendo y bueno, ahí vamos a entenderlo. Primero definimos una variable que sea tiempo o minutos. ¿Qué va a ser? Que quiero que esta variable que tenga un valor numérico que sea la diferencia entre la hora de pedido y hora de entrega. Recordemos que hora de pedido y hora de entrega son columnas que están en formato horario. Entonces yo digo, hacerme la diferencia entre ambos y devolverme el resultado en minutos. Es decir, entre las 18 y las 18:50 hay una diferencia de 50 minutos. Después, variable estimado real. Recordemos que había una columna que decía cuánto de estimado se esperaba para cada uno de los pedidos. Entonces, haceme tiempo en minutos, que calculamos acá, menos el valor en minutos del estimado que se pretende que tarde el envío. Así tenemos la diferencia. Si es 0, significa que los tiempos en minutos que tardó la entrega son iguales al tiempo estimado. Si es mayor a 0, significa que tiempos minutos es mayor que el tiempo estimado, entonces se tardó más de lo que se estimó. Y si es negativo, significa que este es más chico que este y por lo tanto se entregó en un tiempo menor al estimado. Acá, hacerme un return switch. Bueno, hay return que nos devuelve el valor de la variable y utilizar una función switch que es como usar un if anidado. Entonces le digo, cuando sea verdadero que me devuelva ese valor. Entonces, si y de tráfico, acordámonos que también teníamos una columna que medía cómo era el tráfico, si era bajo, alto o medio. Entonces le digo, si el tráfico es bajo y además este valor me dio menor a 10, entonces se entregó a tiempo. Yo quiero usar 10 minutos como el parámetro para saber si se entregó o no a tiempo. Es decir, tenemos un valor estimado que a partir de la base de datos
y le quiero dar una tolerancia de 10 minutos al valor estimado cuando el tráfico es bajo. Si el tráfico es medio, le quiero dar una tolerancia de 18 minutos, y si el tráfico es alto, quiero darle una tolerancia de 30 minutos. Entonces, para todos estos casos, que me entre a tiempo, en caso de que no cumpla ninguna de estas condiciones, que lo clasifique como con retraso. Entonces cierro la función DAX y bueno, nos calcula todos los valores. Vemos que hay una mayor cantidad con retraso, igual hay algunos que fueron entregados a tiempo, pero son los menos. Entonces vamos a armar los gráficos, vamos a comenzar del más sencillo al por ahí los más complejos. Quiero un gráfico circular que me diga que a partir de la columna que recién calculamos, estado de entrega, nos calcule ahí está. Vemos que en nuestra base de datos hay casi una igual cantidad de pedidos entregados con entrega y en retraso. Perdón, pedidos entregados a tiempo y con retraso. El objetivo, entiendo que de la empresa va a ser que haya más pedidos entregados a tiempo. Quiero hacer una matriz que me diga cuáles son los restaurantes que tienen más entrega y enviados a tiempo y con retraso. Entonces pongo esto en columnas y los valores va a ser total pedidos. Puedo sacar el total subtotales fila, no, puedo sacar subtotales columnas. También podría querer armar una matriz que me diga cuáles son los estados en los que se entregó con más retraso, valores, columnas, estado de entrega. Puedo hacer lo siguiente, puedo hacer que esto solo me aparezca esto y borro totales. Por ejemplo, quiero una tarjeta. También podría querer tener una medida que me mida el tiempo promedio o la velocidad promedio con la que se entregan los pedidos. Voy a generar una nueva medida. Quiero generar una nueva medida. Esta medida quiero que me diga qué velocidad se están haciendo los pedidos, es decir, a partir de los kilómetros que tienen que hacer para entregar el pedido, cuántos minutos se está tardando por kilómetro. Lo que hace esta función es daydiff, ya nos calculan la diferencia entre la hora de entrega y la hora de pedido en minutos, y después me hace la división de esta diferencia entre los kilómetros de distancia para cada pedido. Y esta función de averagex lo que hace es realiza este cálculo fila a fila y luego calcula el promedio total. Entonces yo puedo agregar una tarjeta y que me diga en promedio cómo es la velocidad de envío. Se está haciendo 6,40 minutos por kilómetro. Y la idea, entiendo que en una pizzería sería bajar este valor de la tarjeta. Como últimas medidas quiero crear KPIs, o sea, medidas que me indiquen cuántos minutos se están tardando en entregar, cuando el tráfico es bajo, cuando el tráfico es medio y cuando el tráfico es alto. Entonces vamos a crear una nueva medida. Esta me calcula el promedio de entrega en minutos
para cuando el tráfico es alto. Acordémonos que el indicador 3 es cuando el tráfico es alto. Entonces hacemos un calculate de este contexto. Average X me calcula el promedio de este cálculo, o sea, me hace lo mismo que hicimos hoy, la diferencia en minutos entre hora de pedido y hora de entregada, y luego hace el promedio para esta diferencia. Afuera me dice, haceme este cálculo para el contexto en el que I de tráfico es igual a 3. Vamos a crear la misma medida para cuando I de tráfico es igual a 2. Tráfico medio. Y la nueva medida para cuando el tráfico es bajo. Y acá va a ser 1. Entonces, ahora podemos aplicar esta que es una tarjeta varias. Y que contenga todos estos valores que recién calculamos. ¿Qué nos dice esta tarjeta? Que en promedio se está tardando 23 minutos, 23,24 minutos en entregar cuando el promedio es bajo, cuando el tráfico es bajo, cuando el tráfico es medio se tarda esta cantidad de minutos, y cuando el tráfico es alto se está tardando 34,83. Y como últimas medidas quiero crear estas medidas que son KPIs. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador que se generan las empresas y que les sirve para saber cómo evoluciona la eficiencia de este parámetro. Entonces vamos a crear un objetivo y una medida que queremos calcular. En este caso, el tiempo que se tarda en entregar los pedidos. Entonces, cuando el tráfico intenso, por ejemplo, voy a crear una nueva medida y vamos a llamarla objetivo de tiempo de entrega, tráfico intenso, y que sea igual, por ejemplo, a 30. Yo quiero que mi objetivo cuando el tráfico es intenso que sea 30 minutos el tiempo de entrega. Voy a poner en la tabla de medidas y vamos a entonces valor promedio de entrega como valor vamos a poner promedio de entrega cuando el tráfico es intenso. Eje de tendencia vamos a poner un tiempo, y destino vamos a poner el objetivo que se quiere conseguir. El objetivo que se quería conseguir es 30, y cuando el tráfico es intenso se está tardando 38,80. Acá está verde el indicador, pero en realidad no tendría que aparecer rojo, porque en este caso, o sea, nosotros queremos que esté por debajo de ese objetivo que marcamos. Entonces vamos a ir al formato del objeto, y en eje de tendencia bajo está bien. Ahora sí, voy a intentar explicar qué hace
esta visualización, lo que hace es, le damos un objetivo. En este caso, para el tráfico es intenso, le damos el objetivo de 30 minutos. Como para cuando el tráfico es intenso, nuestro promedio de entrega en el mes es de 38,80, significa que estamos por arriba del objetivo. Entonces nos marca en rojo. A medida que se mejore este tiempo y, por ejemplo, se logre llegar a 28 minutos cuando el tráfico es intenso, entonces nos aparecería en verde el gráfico. Y esta sombra que se ve al fondo es cómo va evolucionando en el tiempo, en este caso en el último mes, cómo fue evolucionando el tiempo de entrega. Voy a repetir esta misma visualización para cuando el tráfico es medio y cuando el tráfico es bajo. Para cuando el tráfico es medio, le voy a poner un objetivo de 20 minutos. Y cuando el tráfico es bajo, que el objetivo sea de 12 minutos. Entonces, para cuando el tráfico es medio, pongo el objetivo de tráfico medio, y cuando el tráfico es bajo, pongo objetivo de tráfico bajo. Como valor promedio entrega tráfico medio, y para este objetivo de entrega valor destino 12. No, objetivo no, perdón. Tráfico bajo, vale. Y que sea ahora sí. Acá entonces tenemos el objetivo. Cuando el tráfico es bajo, yo quiero que se tarde 12 minutos. Cuando el tráfico es medio, se tarde 20. Y cuando el tráfico es alto, tengo máximo de demora de 30 minutos. Y este valor más grande en rojo es el valor que se está tardando actualmente, y atrás vemos cómo fue evolucionando en el último mes. Porque recordemos que pusimos en la visualización pusimos como eje de tendencia al mes. Así que la idea es como que en los nuevos pedidos se baje este tiempo de entrega, de manera que baje este valor de KPI para que se cumpla con el objetivo. Así, con estas últimas visualizaciones tenemos ya todos los gráficos que me pareció interesante realizar. Vamos a la última parte, que es la de darle formato para que quede todo más lindo y más lindo a la vista, ¿no? Nosotros, cuando vamos acá a ver, ya podemos darle formatos ya preestablecidos. Por ejemplo, este me gusta. Ahí ya podemos usar temas ya establecidos y a su vez agregarle otras configuraciones que queramos acá en el apartado de formato de objeto visual. Por ejemplo, yo quiero, acá los colores son muy parecidos el de todos, así que quiero darle un tono diferente, por ejemplo a 2024, que el color sea más, por ejemplo 2024, que me represente en este color. Y para 2026, que me haga un color más fuerte, por ejemplo este. Ahí se confunde mucho, así que voy a más colores. Por ejemplo, también podemos modificar el título. Que sea, por ejemplo,
histórico de pedidos. Acá me faltó el acento en la O, histórico de pedidos. Arial Black, por ejemplo, quiero que esté centrado, color del texto que sea blanco, que el fondo sea celeste o más azulado. También puedo copiar el formato y se lo paso a otro para que tenga un formato parecido. A este le puedo, por ejemplo, a los valores le puedo cambiar el color de texto, puedo cambiar el color de las cuadrículas, puedo insertar formas, puedo insertar cuadro de texto, por ejemplo. Arial Black. Color de la fuente que sea, por ejemplo, comparación anual. Propiedades. Fondo, el mismo fondo, azul. Color de la fuente. También puedo insertar un fondo a la página, para eso vamos acá, formato de página, fondo de lienzo, y puedo seleccionar alguno que tenga guardado, por ejemplo este. Transparencia 0. Puedo insertar un título, por ejemplo, datos históricos. ¿Qué sería Black? Cambio el color. Bueno, y así, de esta misma forma, jugando, tocando las partes de formato, podemos ir dejándole más lindo y más visual a nuestro tablero de Power BI. Yo en todo este video, que lo voy a dejar acá, y me llevó mucho tiempo, quise mostrar por ahí varias herramientas de trabajo con el programa. Igualmente, faltaron ver muchas más cosas, se puede hacer, hay otros tipos de medidas, no expliqué bien las medidas a fondo, pero también depende de cada uno de los casos que uno le toque trabajar. Quiero terminar el video acá, así que con eso termina este tutorial completo de
de la elaboración del tablero en Power BI.